cuando una condena termina, pero la sociedad no perdona. A veces ocurren delitos, crímenes y a veces hasta simples actos administrativos que conmueven profundamente a la sociedad, que conmueven profundamente a toda una nación. Eso tiene un impacto emocional que queda grabado durante décadas en la población. A veces también sucede lo siguiente, que cuando la persona ha cumplido una condena en sentido general, pues la sociedad, a través de sus mecanismos, a través de sus propios medios de comunicación, pues tratan, invitan a recordar un hecho, un crimen, algo que a una parte de la sociedad en el pasado no le gustó y que la dejó marcada, como yo digo, con lo que se domina, ¿verdad? Una especie de dolor emocional. Entonces, una cosa es el dolor emocional y otra cosa son las leyes y la justicia. Eso es importante saberlo. Lo mismo ocurre con los aspectos a veces moral. A veces el derecho puro no mira mucho, aunque las leyes se suponen que deben de tener ese ingrediente. Pero sin embargo a veces el tecnicismo legal va más allá de nuestras emociones y de verdad que mucha gente lo puede confundir. Entonces, a veces una persona puede, ¿verdad? Cumplir legalmente una condena. Claro que sí que puede, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, ese hecho, aunque él cumpla, la sociedad sigue teniendo el mismo, oiga bien, dolor emocional. Y yo digo dolor emocional porque es como una especie de dolor inconsciente, es como una especie de reclamo moral sin memoria. ¿Y por qué ustedes dirían, David, cómo un reclamo moral sin memoria? Claro, porque para pensar distinto tenemos que recordar que tenemos una constitución que fue hecha, entre comillas, ¿verdad?, por los legisladores que son representantes del pueblo en sentido general. Cada uno de ellos representa una comunidad, representa un municipio, una provincia, un estado, como usted quiera. Entonces, ellos cuando actúan, actúan en nombre suyo. Esa constitución, lo que está establecido en la constitución de tu país, aunque tú no lo quieras creer, de manera indirecta, tú participas, ¿verdad?, de la redacción, ¿verdad?, de esa constitución. Igualmente de las leyes, sean justas, no sean injustas, se la aplican a uno o a otro no, pero a veces voy más lejos, aún tus descendientes, es decir, aún tus hijos que no han nacido, nacen bajo cierta premisa de que ellos también están de acuerdo con lo que su padre hizo. Es decir, fíjense, él no ha nacido, va a nacer, pero el niño que nace mañana nace bajo la cobertura de esa constitución. Que tal vez sus padres, ¿verdad?, sus familiares, todos dieron un voto a un legislador y cada comunidad y se formó lo que es la constitución, un código penal, un código laboral, un código civil, etcétera. Es decir,
el pueblo, si pudiera, ¿verdad?, salirse del dolor emocional, va a mirar estas cosas que estoy planteando. Es decir, la sociedad estaría inclusive hasta tranquila. Yo no voy a decir que van a aplaudir, pero van a decir, wow, nosotros como sociedad dijimos que si alguien comete un crimen, un delito, bueno, le vamos a imponer la pena de 30 años, porque eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que dice la sociedad. Ah, pero la persona cumplió. ¿Qué debe decir la sociedad? Bueno, qué bueno. Bueno, ya debe desaparecer toda sospecha, aunque usted la tenga en su interior, pero debería desaparecer toda sospecha pública, que si está arrepentido, que si no está arrepentido, que si lo va a volver a hacer, que si es o no un psicópata. Es decir, esas cosas desaparecerían y la sociedad estaría más tranquila. Sin embargo, no es así. Fíjese que en muchos países las penas que se le van a imponer al que comete un crimen, un delito, bueno, usted no lo va a creer, pero en Latinoamérica y el mundo, las penas se han ido incrementando al punto de que la gente está hablando de que por qué, por ejemplo, no imponemos, ¿verdad?, sanciones como la cadena perpetua. Otros hablan, ¿verdad?, que por qué no hacemos lo que se hace en Singapur o lo que se hace en China o lo que sucede en Texas, en Estados Unidos. Ustedes saben a quién me refiero. Es decir, este es algo bien interesante y es cuando una condena termina, pero lamentablemente la sociedad no perdona. Pero, óyeme bien, es por un asunto de dolor emocional, porque en el campo jurídico, esa misma persona que le duele, que tal vez no está de acuerdo, firmó un código y estableció unas leyes y luego hay que cumplir esas leyes porque ese es el juego de la sociedad. ¿Me doy a entender? Eso es en derecho puro. No estamos hablando en asuntos emocionales, ni virales, ni en que yo creo que va a llover. No, cuando cualquier persona queda en libertad es porque hubo una regla. Esa sentencia que se dan, las sentencias que se dan en nombre de la República, se dan en nombre de la ley. ¿Y quién es? Eso es en nombre suyo. La gente no sabe que cuando a una persona, aunque usted no esté en el tribunal, usted está durmiendo en un barrio, el pobre, el que no ha estudiado, óigame bien, el que no ha estudiado, el que es iletrado, ¿verdad? La sentencia que da un juez la da en nombre tuyo también. Sí, ¿cómo? Aunque tú no te enteres, en nombre tuyo, en nombre de la República, por la ley. Ajá, ¿y la ley qué es? Bueno, algo que se hace porque alguien que tú le diste tu voto te va a representar. Y en esa representación, él va a crear leyes. Pero me quiero quedar aquí para no salirme muy lejos o con otros temas. Entonces, la emoción colectiva suele pedir casi siempre un poquito de castigo, un poco de más castigo, ¿verdad? Del que tiene el sistema. Es que todos se pusieron de acuerdo para que el que comete un crimen de una naturaleza, sean 20, 30, 40 años, es decir, la sociedad completa dijo, no, yo me siento satisfecho. Oiga lo que dice la sociedad. Yo estoy satisfecho si alguien comete un crimen, que le pongamos 30 años. Perfecto. Y la gente en el momento, si lo vemos desde el punto de vista emocional, aplaudió para que se aprobara un código que para un delito o un crimen sea 30 o 40 años. Es decir, la gente hizo esto. Estamos de acuerdo. Míralo así. Es difícil de comprender, pero es así. El Estado establece reglas, precisamente para evitar una venganza
indefinida o infinita. Entonces, el derecho, ¿verdad? En muchos lugares tiene una fórmula, y es la fórmula del olvido, oiga esto, sí, del olvido, la fórmula del perdón, la fórmula que si no se te acusa en un plazo determinado, esas son fórmulas, porque la sociedad necesita, es como una olla de presión, soltar esa presión, ¿verdad? No tener, muchas sociedades han decidido tener una olla de presión y de vez en cuando quitarle la válvula para que suelte presión. Hay otras que dijeron, no, vamos a dejarle la válvula a la olla de presión hasta que explote. Entonces, eso pasa. Ahora, ¿qué sucede si el Estado no establece regla clara? El Estado el Estado es una figura jurídica ficticia, pero es manejada por personas. Entonces, pierde credibilidad. Ustedes se imaginan que por usted irse en luz roja, oiga esto, usted se va en luz roja, bueno, ¿qué dijo la sociedad que vamos a hacer con las personas que se van en luz roja? Una multa, eso dicen algunas sociedades, una simple multa y la pagó, ya no pasó nada. Porque la sociedad dijo que no, queremos que sea una multa. Oh, pero hay sociedades que han decidido otras cosas, que lo ven ese acto de irse en un semáforo en rojo como un acto cruel, como un acto difícil y conlleva cárcel. Ustedes están entendiendo, cada sociedad o cada país define, ¿verdad?, qué quiere hacer con el ser humano que comete algún tipo de error. Ahora, las reglas tienen que estar claras. Entonces, si yo decidí poner una sanción, bueno, todos debemos respetar eso. Eso es en derecho puro. Me gusta siempre hacer estas cosas que es bueno que las reflexionemos. Entonces, las reglas, cuando el dolor emocional persiste, las reglas dejan de ser claras, porque las reglas fueron que eran, mira, el que se roba una gallina son 2 años, para poner un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, el que se roba un caballo, 4 años, vamos a poner un ejemplo. Pero cumplió. No, ya cumplió. Ya no tiene que ver un asunto emocional, porque están hablando de un encierro temporal de una persona. Y dentro de esa prisión, esa persona le duele la cabeza, esa persona tiene que comer, tiene que asearse, tiene que cepillarse, una serie de cosas. Inclusive tiene derecho a que un médico lo vea, ¿verdad? Y tiene derecho a estudiar muchas cosas que a veces uno no la puede creer y quizá mucha gente no la va a asimilar, porque vivimos en la sociedad del dolor emocional y la gente lo que quiere es que si una persona cometió algún hecho, bueno, vamos a llevarlo a la horca. Vamos, y la gente dice muchísimas cosas así. Entonces, la justicia se convierte en algo emocional y variable y no puede ser así. Entonces, esto es importante, esto lo digo yo para cualquier caso, pero es bueno utilizarlo por el momento en que estamos. Una sociedad estable, óyame bien, un país estable necesita reglas que se respeten, incluso aun cuando generan incomodidad. Esto es muy, muy importante. Estamos hablando, ¿verdad? A veces hay cosas que a usted no le van a agradar, pero es que esas son las reglas. Es que tiene que haber reglas, señores. Y las reglas del Estado, yo digo, que deben de ser simples, no deben ser muy complicadas. En sentido que cualquier persona la pueda entender muy fácil, ¿verdad? Hay heridas sociales que nunca terminan de sanar. Eso es importante saberlo por mi experiencia en los tribunales. Es decir, hay heridas, hay hechos que nunca van a terminar de sanar. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que se siente indignada, ¿verdad? Otros sienten miedo porque alguien está en libertad, otros van a expresar su rechazo, algunos
Eso le va a provocar un dolor emocional que lo lleva a la impotencia y eso hasta afecta su propio cuerpo, no solamente su estado psicológico, sino eso tiene un impacto en su vida, en su salud. Eso quiero decir, esa impotencia, esa incomodidad, aún no siendo parte directa de un hecho, aún no estando involucrado. Usted no ha visto personas que no están involucradas, pero la noticia de algunas cosas como esta le impactan tanto en su vida que lo hace enojar, que eso lo lleva a tener una ira incontrolable. Oiga eso, usted no ha visto, usted no ve cómo la gente escribe, todo lo que escribe. Esas son personas que se salen de su casilla, como se dice, por cosas por cosas primero que pasan que están lejos de ellos, de las que ellos no tienen control, pero le molesta muchísimo. Entonces, esto quiere decir que algunas acciones son tan graves que ninguna cantidad de años va a parecerle suficiente. Óigame bien, en el mundo jurídico, en el mundo de la justicia, a una persona le pueden poner 20, 30 años. Yo estoy seguro que las personas, muchos, no se van a sentir satisfechos. Al que le ponen 100 años, dice, no, pero le pusieron poco, tenían que ponerle 300, 500. Es decir, en sentido general, una parte de la población, de esa población que estuvo de acuerdo con las leyes que hay, bueno, pero ellos nunca van a sentirse satisfechos por la cantidad de años que una persona pueda sufrir en prisión. La verdadera prueba de una sociedad es respetar el derecho incluso en los casos difíciles. Hay que respetar el derecho aún en los casos difíciles. Yo sé que este tipo de cosas a mucha gente no le agrada, se sienten mal porque estamos hablando en contra de su dolor emocional. Entonces, cuando tú le hablas a alguien en contra de ese dolor emocional, señores, la gente se irrita de una manera y dice de todo. Entonces, y eso es importante entenderlo, o entender a esa persona. Entonces, es fácil defender las leyes cuando favorecen las emociones de las personas, ¿verdad? Si las leyes en un momento determinado favorecen a las personas, bueno, eso es fácil de comprender. Fíjense que a veces hay una situación en el pueblo, una protesta por algo, y el gobernante de turno decide detener esa acción. La gente se siente feliz, contento, pero la verdad es que eso es temporal, porque casi siempre los gobiernos y el poder y el todo al final terminan haciendo lo que se han propuesto. Tienen mecanismos, tienen una capacidad tremenda. Es para ponerle ese ejemplo. Ahora, una sociedad madura no se mide solamente, ¿verdad?, por cómo castiga a las personas, sino también cómo, ¿verdad?, juega con las reglas de juego, cómo respeta esas leyes que están ahí. Ahora, cuando la sociedad, o la mayoría de la sociedad, no respeta las leyes, ¿qué sucede? Es un pueblo pobre. Es así. Eso es lo que se denomina un país de tercer mundo. Es decir, donde todo el mundo se va en rojo, nadie respeta la ley. Entonces, y es complejo eso, donde todo el mundo hace juego debajo de la mesa. Usted sabe a qué me refiero, donde todos los servicios, para cualquier servicio, hay que hacer una jugada debajo de la mesa. Entonces, esa no es una sociedad que anda bien, aunque tenga algún lema
interesante y religioso. No anda bien porque todo el mundo viola las leyes de tránsito, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Todo el mundo hace negocio debajo de la mesa. Esa sociedad, aunque tenga un representante divino gigante, no está bien. No está bien esa parte. Si la conducta de la sociedad no se corresponde con ese Dios, con esa libertad y con esa patria. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ve en rojo, en actos simples y sencillos. Es decir, esas pequeñas acciones, esas pequeñas rupturas, esas pequeñas grietas que la gente provoca en la ley, ¿qué sucede? Eso se multiplica arriba y abajo. Entonces hay un círculo vicioso de no respetar la ley. Y sí hay un dolor emocional extraordinario. Debemos preguntarnos qué objetivo tiene realmente la justicia. ¿Cuál es el objetivo real? Eso hay que preguntárselo. ¿Cuál es el objetivo real de la justicia? En este caso, la cárcel busca castigar. Eso es lo que busca la cárcel. Eso hay que preguntárselo, usted lo responde. La cárcel busca rehabilitar realmente. ¿Cree usted que la cárcel rehabilita? ¿Cree usted que un ser humano puede cambiar su mentalidad, su discurso, su forma de ser, tener nuevos hábitos en las cárceles de Latinoamérica o en los sistemas, ¿verdad?, que son modelos? ¿Qué busca el hombre encerrado de manera temporal por la sociedad? Cuando hay una sentencia que encierra a un hombre es porque todo el mundo se puso de acuerdo. Lo que pasa es que todo eso se hace por etapa. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué usted desea? Entonces, ¿cómo cambiar, es verdad, eso que tú quieres? Porque, por ejemplo, una parte de la sociedad está buscando y alzando la voz para que haya cadena perpetua. Otra parte de la sociedad, es para que usted vea que no es tan fácil, hay otra parte de la sociedad que dice, no, debemos implementar aquí, ¿verdad?, otro tipo de medida para desaparecer ese tipo de personas. Hay cosas así, señores. Entonces esos grupos en un momento se enfrentan, porque la gente dice, bueno, pero en un país de tantas debilidades, ponerle herramientas a un grupito para que administre una justicia severa, muchos inocentes van a ir, ¿verdad?, a las cárceles. Entonces, eso no es bueno. Cuando el sistema judicial de un país tiene un inocente por año, ¿verdad? Y lo hemos visto, lo que se denomina error judicial. El gran debate no es solamente sobre una persona que sale libre, sino que el verdadero debate es lo siguiente: ¿queremos vivir bajo leyes definidas o bajo emociones colectivas y cambiantes? ¿Queremos vivir sintiendo ese dolor emocional? ¿Quieres vivir siempre sintiendo dolor emocional por cosas que a veces tú no controlas, no tienes la posibilidad de cambiarla, pero sí afectan tus emociones y por lo tanto tu cuerpo recibe un impacto en su salud? Finalmente, una sociedad demuestra su nivel de civilización cuando respeta la ley, incluso en los casos que más duelen. Que Dios te bendiga. Bye bye.